El escenario en Oriente Medio se ha salido más de las manos, incluso si esto parece algo increíble. Irán acaba de recibir un ataque directo de Israel, pero no solamente eso, en este ataque acaban de terminar con el líder de Hamas. ¿Qué es exactamente lo que está pasando en Oriente Medio? Porque algunos hablan de un conflicto regional. Vamos a comentarlo. El propio Hamas acaba de confirmar el asesinato de su líder, Ismail Haniyeh, en un ataque sionista en Teherán. Sí, estas han sido las palabras con las cuales se confirma el ataque por parte de la administración de Benjamín Netanyahu sobre territorio de Irán. Un escenario que es bastante complicado, entre otras cosas porque debemos recordar que el nuevo presidente de Irán, si bien no es el que toma las decisiones, no es como el líder supremo, Ali Khamenei, era un presidente que tiene pues una disposición mucho más abierta a Occidente. De hecho, dentro de Irán dicen que él es pro-Occidente. Y sin embargo, la administración de Benjamín Netanyahu no ha tenido una mejor idea que ejecutar este ataque. El grupo islamista palestino Hamas ha confirmado entonces así, hace unas escasas horas, la muerte de su líder, Ismail Haniyeh, en un ataque atribuido a Israel en Teherán, donde se encontraban de visita oficial. El hermano líder mártir combatiente, Ismail Haniyeh, líder del movimiento, falleció como resultado de una redada traicionera sionista en su residencia en Teherán, después de participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní, confirmó el grupo en un comunicado. Por el momento, las autoridades de Israel simplemente se han quedado callados y tampoco han confirmado ningún ataque en Teherán, ni la muerte de Haniyeh, quien acudió ayer en la capital iraní a la investidura del nuevo presidente del país, que habíamos comentado que es un poco más pro-occidente, si se puede llamar de alguna forma, Masoud Pezeshkian. Ahora, el problema y lo que ha dicho en este caso el propio grupo sobre la muerte de Haniyeh es que no consideren muertos a los que han sido asesinados en el camino de Alá, sino que están vivos junto a su Señor, recibiendo sustento. Es decir que esto ya lo sabíamos, ¿no? Esta percepción religiosa sobre el conflicto genera todavía una tensión mayor, y a todo esto se suma lo que para algunos expertos es los ataques que se viven entre Israel y el Líbano, este conflicto que no tiene cuándo acabar, y como para algunos tal vez es precisamente Israel el que no quiere que acabe el conflicto, porque una situación así hace pues que, por ejemplo, no se llamen a elecciones, no se sigan haciendo algún tipo de investigaciones que pueden ser incómodas, por ejemplo, para Benjamín Netanyahu. En este sentido, lo que está diciendo, por ejemplo, el propio grupo islamista es que es una yihad de victoria o de martirio lo que ha sucedido. Es decir, que le están haciendo un favor al grupo palestino Hamas. Lo que también llama la atención es que este escenario llega después de que, por ejemplo, la administración de Vladimir Putin haya salido al frente a decir que por si acaso esto que se está viviendo en Oriente Medio y la estrategia por parte de Benjamín Netanyahu de terminar completamente con Hamas simplemente no lo va a lograr, no lo va a cumplir, porque es algo imposible y que de hecho debería aprender de sus aliados, como por ejemplo lo que sucedió con Estados Unidos en el tema de Afganistán. De hecho, en su momento, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, se lo comunicó precisamente a Benjamín Netanyahu, explicándole que el tipo de guerra, de agresión que está haciendo Israel, Estados Unidos también lo ejecutó en Afganistán y no tuvo el resultado esperado. Ahora, la noticia de la muerte de Haniyeh llega a pocas horas después de que Israel confirmara haber asesinado al jefe militar del grupo chií libanés del Hezbollah, Fuad Shukr. Estamos hablando del jefe militar de mayor rango del grupo y asesor cercano del líder de la organización, Hassan Nasrallah. Es decir, estamos hablando de que todos los escenarios van a confluir básicamente en un eventual conflicto armado a gran escala contra la administración de Israel, tomando en cuenta que evidentemente se pueden venir represalias. Israel responsabilizó de hecho al propio Shukr, que era considerado el jefe del Estado Mayor de Hezbollah, de la muerte de miles de civiles israelíes durante los últimos años, y en concreto de los 12 niños que fallecieron el sábado en un ataque con un cohete en la ciudad de Mahal Shams en los altos del Golán, ocupados por Israel. Haniyeh nació
nació en un campo de refugiados de Al-Shati en la Franja de Gaza, ocupada por Egipto en 1962. Estudió en la Universidad Islámica de Gaza, donde se involucró por primera vez con Hamas, y se graduó con licenciatura en literatura árabe en 1987. Fue designado para dirigir una oficina de Hamas en 1997 y creció en las filas de la organización, lo cual también nos demuestra algo que el propio Lloyd Austin le decía permanentemente a Benjamín Netanyahu, y es que los civiles, los niños, la gente que está viendo esto simplemente no se va a olvidar y no van a buscar la paz en el futuro, sino tal vez que esto va a involucrar directamente su formación, y un triste escenario de confrontación se va a vivir en un futuro muy próximo dentro de Oriente Medio. Haniyeh, de hecho, encabezó también la lista de Hamas, que ganó las elecciones legislativas palestinas en el 2006 y se convirtió en el primer ministro palestino en un gobierno de unidad nacional con el secular Fatah del presidente Mahmoud Abbas. Pero las históricas desavenencias entre ambas formaciones acabó con la expulsión de Fatah de la franja y la toma del poder por la fuerza de los islamistas en el enclave, gobernado entonces de facto por ellos desde el 2007. Haniyeh fue líder de Hamas en la Franja de Gaza desde el 2006 hasta febrero del 2017, cuando fue reemplazado por Aya Sinwar, el cual de hecho es considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre y el verdadero poder del grupo, con la última palabra en las recientes negociaciones con Israel para una tregua. Pocos meses después, el 7 de mayo del 2017, Haniyeh fue elegido presidente del Buró Político de Hamas en reemplazo de Khaled Mashal, cuando se mudó de la franja a Qatar, donde se ocupaba pues del liderazgo y de la representación del grupo islamista, sobre todo en el área internacional. Es decir, que en realidad que hayan terminado con el líder de Hamas no garantiza o no significa realmente un duro golpe al grupo más extremista. De hecho, tomando en cuenta el escenario, él no era el líder extremista, sino de nuevo el que tomaba las acciones diplomáticas, las acciones políticas y, como hemos dicho, que se relacionaba en el tema de las relaciones internacionales. Claro, tomando en cuenta esto, para algunos y con obviamente un ataque de este nivel, están esperando que tal vez el escenario dentro de Israel se salga completamente de las manos. Y ahora viene la prueba de fuego para el propio gobierno de Joe Biden, porque ellos han dicho en todo momento que no van a participar en una guerra regional, en un conflicto a gran escala, pero tomando en cuenta que estamos hablando de dos bajas bastante importantes, tanto de Hamas como de Hezbollah, hay que ver exactamente qué es lo que va a hacer, por ejemplo, también Irán, porque de nuevo, el ataque ha sido en territorio iraní y de hecho Hamas está responsabilizando a Israel. Muy importante, Israel simplemente está guardando silencio, lo cual tal vez demostraría que están, o primero, viendo qué hacer exactamente, o comentando esto con Estados Unidos, o por qué no decirlo, calculando algún tipo de respuesta o teniendo la sartén por el mango a la hora de hablar de este escenario. Lo único cierto es que los tambores de guerra dentro de todo Oriente Medio suenan más fuerte que nunca.